Hola, como te comenté, te dije que iba a hacer un pequeño video para explicarte algunas cosas de acuarela según la naturaleza de tu proyecto. Esta acuarela es un poco sencilla porque básicamente es monocroma y no tiene muchísimos efectos, entonces pienso que te puede servir. Lo que estás viendo es el papel tamaño carta, 200 gramos según tus especificaciones. Y lo que primero estoy haciendo ahí es humedecer el papel. ¿Cómo lo humedezco? Tengo un vaso con agua bien limpia y un pincel. Te recomiendo los pinceles de pelo natural de Marta si tienes, si no algo más sencillo. Sobre todo te recomiendo los Winsor Newton eh, de fibra natural eh, que se utilizan para caligrafía japonesa, como este que estás viendo. Este es un poquito más ancho, no demasiado, pero para tamaño carta funciona bastante bien. Y ahí lo que hago es ponerle bastante agua. Obviamente el video está en cámara rápida porque si no dura como 2 horas el video, que más o menos fue lo que duré haciendo la acuarela. Le paso varias capas de agua limpia hasta que el papel absorba esa humedad. Una vez eso, aplico la primera capa de color en húmedo, ¿verdad? Inmediatamente el papel empieza a absorber la humedad. Tú lo ves cuando pierde un poco el brillo. Ya tengo el pigmento hecho, eso es muy importante. Ya el color lo he hecho antes. ¿Por qué? Porque si hago el color después, puede ser que el papel ya se me haya secado, porque mientras agarro el tono adecuado. Una vez que logré el tono que yo quería, le agregué mucha agua. Como puedes ver, es casi transparente. Yo trabajo generalmente de lo más claro a lo más oscuro, y así se debería hacer en acuarela. Y para mayor seguridad, empiezo con capas muy claras, es decir, diluyo mucho la acuarela en agua hasta tener capas, como lo ves, casi blancas. ¿Por qué? Porque como vas a ver en el diseño final, y es algo que estaba presente en tus mood board, era esas atmósferas de claros y oscuros. Para tener más control sobre lo que estás pintando, te recomiendo que empieces así, poniendo capas muy diluidas. Evidentemente eso te va a llevar más tiempo, ¿cierto? Porque tienes que dejar que la acuarela se absorba en el papel, para poder darle otra capa y otra capa y otra capa y otra capa, ¿verdad? Entonces, otra cosa que te recomiendo es la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Yo ahí aceleré un poco el proceso de secado con una secadora. Perfectamente lo puedes hacer como cuando son acuarelas muy sencillas como las que estás planteando, porque pues, a veces se acelera el proceso de secado. Puede ser que la acuarela no se expanda como nosotros queramos que se expanda, ¿cierto? Porque estamos secando el contexto muy rápido, y entre más humedad hay en el papel, la acuarela sigue abriéndose, sigue mezclándose. Entonces, evidentemente, si queremos efectos donde todos los pigmentos se vayan eh, mezclando, es mejor el proceso natural de secado. Sin embargo, repito, como es monocromo, lo puedes hacer con una secadora. Básicamente es el mismo tono, nada más que tiene un poquito más de pigmento, es decir, lo diluí menos en agua, le agregué un poquito menos de agua y hago otra capa, ¿verdad? Como te diste cuenta, yo sequé el papel un poco. ¿Por qué sequé el papel? Porque quiero lograr algunos bordes más sólidos para las montañas. Más o menos como cuando tú ves un paisaje y ves cómo conforme más se aleja de nosotros, los planos se vuelven más claros. Es lo que llamamos perspectiva atmosférica. Y en el caso tuyo, me parece muy importante porque dentro de las retroalimentaciones que yo te di para tu proyecto final, te dije que pensaba que debía haber una atmósfera
más integral en tu proyecto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de motivos iconográficos, de misterio, de terror, de la incertidumbre, de lo desconocido, generalmente son atmósferas oscuras, pero esas atmósferas no son de cortes vectoriales, sino justamente esos tonos y veladuras blancos y negros se difuminan un poco para generar esa especie de atmósfera o de tiniebla, ¿verdad? Con bordes menos sólidos. Y tampoco lo que tenía tu moodboard también eran ese tipo de acabados, que no estaba muy certero en tus 3 trabajos. Entonces, ¿cómo logras esto? Ves que aquí los bordes o las pinceladas que estábamos hablando en tu proyecto ya no se notan, no se están notando. ¿Por qué? Porque hay humedad en el papel, porque hay humedad en la acuarela. Entonces, como hay humedad en el contexto y en la acuarela, las pinceladas se difuminan, se deshacen, no queda esa impronta. Ahí volví a secar el papel para resaltar esos bordes de esas montañas que yo quiero, que más tarde la vas a ver, y pongo una segunda capa un poquito menos diluida. Una cosa importante, si vos quieres hacer degradaciones como estoy haciendo yo en ese momento, mientras el papel esté húmedo, con la capa más diluida, vuelves a cargar el pincel, pero con una carga más de pigmento, es decir, aprovechas que el papel está húmedo todavía porque acabas de hacer una veladura y agarras el mismo tono en este caso, pero menos diluido, y agregas otra capa. ¿Qué provoca eso? Que evidentemente los tonos se funden y la marca o la pega entre un tono más claro o más diluido con otro menos diluido o más oscuro se difuminen, ¿verdad? Como vas a ver justamente donde estoy haciendo la cabeza del perro, en esa parte de abajo hay un poco, como notas, un poco más de oscuridad con respecto a la parte superior. Y voy reforzando partes que sé que van a ir más oscuras dentro del diseño. Habíamos hablado también que en tu proyecto había una carencia de dibujo, ¿verdad? Porque los diseños eran extremadamente pequeñitos, ¿verdad? Estamos hablando de 1 centímetro. Y en 1 centímetro hacer un perro es una miniatura que no te permite hacer detalles. Entonces, en esta ejemplo que te estoy dando, como ves, tamaño carta, y lo que hice fue ampliar el perro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un poquito más de opciones de meter información, que se vean un poquito más los ojos, que se vea un poquito más la boca. Y a pesar de que lo voy a hacer según tu mood board o tu idea, que es más como silueta, cosas menos detalladas, ¿verdad? Sí permite hacer textura que parezca pelo, hacer trabajar un poquito más la anatomía. Es decir, lo que intento decirte entre líneas es que también en tu proyecto debes de mejorar la parte de dibujo, de diseño. Ya no estamos hablando de la parte técnica de la acuarela. Porque a pesar de que la acuarela es propiamente un medio pictórico, tus referencias son eminentemente de corte gráfico. Entonces ahí sí hay que invertir un poquito más en el dibujo, ¿verdad? En el dibujo y en el diseño de tus proyectos, o al menos en este proyecto en particular, ¿verdad? Me refiero que trabajes un poco más la parte de dibujo, ¿verdad? Para que cuando vayas a poner la acuarela tengas más claridad de dónde tienes que poner qué tonos ¿verdad? Y qué veladuras, qué degradaciones, pero también qué detalles, y sobre todo también para que esos diseños tengan ese carácter un poco de ficción y monstruoso que estás buscando según tu contenido, ¿verdad? Y no parezcan algo infantiles o simplificados. Cuando yo voy elaborando esta atmósfera por capas, también la voy aprovechando para meter tonos más oscuros,
que yo sé que al final se van a volver casi negros, ¿verdad? Y eso me permite ir definiendo la forma. Como vos viste, yo empecé con un dibujo muy claro, ¿verdad? Que casi no se ve en el papel, para que funcione como una guía, y al final el dibujo no, como la acuarela es tan translúcida, que no se vaya a ver detrás del pigmento. Entonces, como estás viendo, es un trabajo de superposición de capas. Entre más oscuro quieras el tono, como en este caso que yo estoy trabajando, evidentemente el pigmento tiene que estar menos diluido en agua, ¿verdad? Nunca se pone el pigmento pues puro, porque es muy pastoso en la acuarela, ¿verdad? Uno juega con la densidad. Te diría, que la densidad más, valga la redundancia, más densa, es una consistencia similar a la tinta china, ¿verdad? Menos diluida que eso, evidentemente se puede volver pastosa y te queda chiclosa encima del papel y se ve terrible, se ve sucio. Eso no es una buena práctica en acuarela, ¿verdad? Entonces la acuarela básicamente uno pinta con el agua. Entonces te recomiendo que manejes densidad de agua cercanas a la tinta china cuando quieres tonos más oscuros, ¿verdad? Y evidentemente ahí vas agregando agua cuando quieres bajar la, la oscuridad o la luminosidad o el valor de ese pigmento en particular. Te recomiendo también, como ves ahí, que tengas diferentes grosores de pinceles. Yo básicamente lo hice con 3. El primero que viste, que es más grande, de la misma familia, de Winsor & Newton. Estoy utilizando uno más o menos número 8, que es un poquito más delgado, ¿verdad? Que me permite como trabajar mejor como detalles como las patas, ¿verdad? Aunque esos pinceles te los recomiendo porque has visto la caligrafía china, que se puede hacer de líneas muy finas hasta darles acentos y utilizar el mayor grosor del pincel y hacer esas transiciones, porque siempre la punta termina en casi como un delineador, ¿verdad? Ojo, eso es un detalle importante. Vos viste que yo trabajé el perro con bastante oscuridad. Inmediatamente, cuando lo trabajé, empecé a agregar una veladura inclusive encima de la parte oscura, ¿verdad? Ahí lo estás viendo. Lo hice un poco en la cola, ahí va dentro de las patas, pongo una veladura, ¿verdad? Y lo voy a hacer debajo de la cabeza en un segundo, si no me equivoco. Ahí está, ¿ves? Entonces pongo una veladura cuando el papel está húmedo, entre las partes que ya le había dado más oscuridad. Y ahí empiezo a cubrir todo el diseño con una veladura. Un poco, algunos lugares con más pigmento, otros casi que húmedo. Eso es una cosa que te recomiendo mucho, ¿verdad? Si por ejemplo ya vos agregaste más pigmento, es un detalle nada más para que lo veas. Si uno agrega más pigmento, y quiere que no se vea la transición, uno puede aplicar una veladura de agua para que esos tonos se expandan un poco más y se rompa los bordes. Ese efecto o esa práctica particularmente también te lo recomiendo en tu proyecto, ya que no son de bordes tan definidos. Cuando vayas a trabajar detalles como los ojos, como ya propiamente la cara, ahí sí vamos a trabajar en seco. Es decir, el papel tiene que estar completamente seco y no es bueno que le agregues veladuras encima de agua, porque entonces todos esos detalles que querías lograr más sólidos pues se van a perder. Aún así, dentro de esos detalles en seco, igual uno va agregando diferentes densidades de agua para, por ejemplo, hacer transiciones de tono. Al menos de que sea un bloque totalmente liso, parejo, pues no. Pero si hay detallitos, como vas a ver, como en la nariz, en el hocico, en los ojos,
pues esas transiciones hay que hacerlas en seco, pero difuminando el pigmento con agua, ¿verdad? Entonces es una cosa que siempre vamos a hacer, diluimos o difuminamos con un poquito más de agua. Como vas viendo, ahí ya se va viendo ese efecto, esa atmósfera un poco más digamos, de neblina, como de entre oscuridad, donde la figura un poco se empieza a perder en el paisaje, ¿verdad? Ese efecto como de misterio y de alto contraste, que es lo que te decía, un poco se va viendo ahí. Entonces, en síntesis, lo que te estoy recomendando son varios puntos. Como ves ahí, otra vez estoy haciendo una veladura para fundir los colores. Entonces, tratemos de hacer un repaso por puntos de lo que debes de integrar. Bueno, ahí está la acuarela terminada. También te la voy a adjuntar en un JPG para que la puedas ver. Como te digo, obviamente es más sencilla. Te voy a mostrar un ejemplo un poquito más elaborado. Pero me gustaría que hiciéramos una recapitulación de puntos que debes de abarcar. Como número 1, vamos a pensar en el diseño. Lo que te estoy sugiriendo con el diseño es que complejices a nivel de dibujo tus propuestas. Las complejices o tal vez la palabra sería que las adaptes al contenido que estás proponiendo, es decir, que expresen un poco más el terror, el miedo, ¿verdad? O prácticamente lo que el contenido de tu propuesta quiere expresar, ¿verdad? Y para eso sí necesitas trabajar un poco más en la parte de dibujo, ¿verdad? Las propuestas de dibujo. Y te había recomendado también que hagas close-up o que las amplíes o que juegues con la composición, con los planos, ¿verdad? Un plano más cercano, no todos digamos, de gran plano general, porque los planos generales, pues, muestran como el contexto, pero se enfoca menos en la expresión del personaje. Y para contarle esa historia que quieres contar, a veces hay que mostrar el personaje porque ese personaje es protagonista y nos quiere asustar, ¿verdad? Como por ejemplo ese perro, ¿verdad? Debe de darle jerarquía a esos aspectos. Otro aspecto a considerar en tu proyecto es, diría que es la parte propiamente de acuarela, ¿verdad? La parte propia de acuarela. Como habíamos hablado, debes trabajar un poquito más las transiciones de color. Y ahí lo que te recomendé fue que trabajaras por capas, que siempre fueran acuarelas en húmedo, y que trabajaras posteriormente la parte seca, que trabajaras de lo más claro a lo más oscuro, ¿cierto? Y que evitaras las marcas de la impronta de los pinceles para que crearas una atmósfera y que esa atmósfera estuviera vinculada al miedo, a la incertidumbre, al terror, etcétera, etcétera, como ya hemos conversado. Entonces ya ahí llevamos 2 puntos: dibujo más la parte técnica, trabajar con un entorno más húmedo, agregando capas de lo más claro a lo más oscuro para generar lo que vamos a llamar a partir de ahora esa atmósfera donde los bordes se pierden y los colores se funden entre sí. También hablamos un poco de las escalas, que trabajaras las escalas
para que te permita dar detalles, ¿verdad? Y expresar esas cosas que al menos tú quieres expresar con el proyecto. Otro punto es el contraste, ¿verdad? En tus acuarelas algunas había poco contraste y más bien el contexto era blanco, de mucha luz. Y yo te decía que generalmente en nuestro imaginario colectivo el misterio, el terror, generalmente son espacios sombríos, ¿verdad? Por eso lo utiliza tanto el cine y demás, mientras que tus acuarelas eran muy claras y tenías espacios abiertos. Si te das cuenta, yo puse una cinta amarilla para demarcar la acuarela y para llenar todo ese espacio de tinta y no dejar espacios blancos. Otra vez para provocar esa atmósfera que te estoy planteando. Por esa razón te invito a que abarques o que pienses digamos, el formato de la hoja como una composición y no como un dibujo dentro de un espacio en blanco. Sé que suena un poco confuso, pero lo vivimos en la parte teórica de los signos plásticos, ¿verdad? En cuanto a la composición, el espacio negativo es espacio lleno, ¿verdad? Entonces no es hacer una escena sobre un fondo blanco o sobre un fondo, sino es como el fondo también es protagonista y cuenta esa historia. Y para eso debes pensar cómo ese entorno representado también se involucra en tu diseño. Entonces te invito ahí a que no lo dejes inacabado, ¿verdad? Porque parecía como inacabado, o al menos de que tú quieras que esas marco, ¿verdad? Ese marco se diluya totalmente, que puede ser interesante porque evoca como el recuerdo, etcétera, etcétera. Pero para eso sí te invitaría a que los bordes, los bordes en su totalidad se diluyan, ¿verdad? Se difuminan, se abran, como si fuese un recuerdo, ¿verdad? Y para eso tendrías que aplicar el mismo principio que estamos hablando de colocar el pigmento sobre el entorno húmedo y hacer el marco para que ese marco termine de abrirse. Te voy a colgar también una imagen de otra acuarela que hice donde el marco se diluye por completo y se pierde, digamos, esa noción de borde. Y bueno, creo que esos son como los puntos que habíamos hablado. Evidentemente el video te lo aceleré, como te dije, para no se haga extremadamente largo. Te voy a enviar un par de ejemplos, el que te digo de una acuarela donde los bordes se abren y otra acuarela que es un poquito más detallada, pero es exactamente el mismo principio. Pero el mismo principio de lo que hice aquí, trabajar con húmedo sobre húmedo, secar con la secadora para luego trabajar partes en secas, trabajar de lo más claro a lo más oscuro, con capas de color para que los tonos y las marcas se diluyan y se disuelvan. Y así hice los dos ejemplos extra que te voy a poner para que le eches una ojeada. Y de verdad te espero que te sirva de algo lo que te decía hace 2 clases o 3 clases, que realmente explicar por medio de un video de acuarela es bien complejo porque estás viendo que pasa la luz, que pasa la sombra, que pasan reflejos, que no se ve cuánto se carga de agua, ¿verdad? No se puede ver exactamente cómo, qué tanto se diluye la acuarela, ¿verdad? Entonces tiene mucha complejidad, pero tengo la fe que por lo menos algo te sirva y te aliente para terminar tu proyecto final. Traté de hacértelo lo más rápido que pude, pero evidentemente tengo más cursos en Veritas y en la Universidad Nacional, y también exposiciones en otros lugares que hace que no pueda ser tan pronto
Pero bueno, te lo hice la misma semana para que tal vez el fin de semana y la semana que viene venga todavía puedas trabajar en eso. Muchas gracias y saludos.